En este video estudiaremos el concepto de conjuntos, elementos de un conjunto y relaciones entre conjuntos. Entenderemos por conjunto simplemente una colección de objetos, pero diremos que es una colección de objetos bien definida, en el sentido de que sabremos exactamente qué es lo que hace que un objeto pertenezca a esa colección. Por ejemplo, si pensamos en los dedos de nuestra mano, podemos considerar que el conjunto de los dedos de la mano es bien definido si indicamos que para ser miembro de la colección hay que ser un dedo de la mano. En ese sentido, una parte del cuerpo como nariz no va a pertenecer al conjunto de los dedos de la mano, ya que en el conjunto de los dedos de la mano tan solo tendremos nuestro pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique. Es decir, para formar parte del conjunto de los dedos de la mano, hay que ser un dedo de la mano. Si pensamos ahora, por ejemplo, en los vehículos que están en una concesionaria, podemos pensar en un conjunto como el conjunto de los vehículos fabricados en 2015. Para que un vehículo esté en la lista de los vehículos fabricados en 2015, tiene que haber sido fabricado en 2015. Y ese es el elemento que hace que ese objeto pertenezca al conjunto. En ese sentido, los conjuntos también pueden ser vistos como si fueran una lista. Y existe un criterio de exclusividad para formar parte de esa lista. Y eso es lo que hace que nuestro conjunto esté bien definido, que haya una exclusividad. Si no se cumple con un requisito, entonces no se puede formar parte del conjunto. Particularmente nos vamos a interesar por conjuntos de números. El primer conjunto en el que queremos pensar es la recta numérica o el conjunto de los números reales, que lo denotamos con una letra R con dos líneas verticales en vez de solo una. Números reales. Gráficamente podemos representarlo como si fuera una recta, en donde cada uno de los puntos en la recta está asociado con un número. En ese sentido, entonces decimos que el conjunto de los números reales es el conjunto de todos los puntos en la recta numérica. Le asignamos a cada punto un valor. Partimos con el 0 y hacemos los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. Y en medio de cada uno de estos números enteros existe cualquier cantidad de números racionales e irracionales que también pueden ser positivos o pueden ser negativos. Nos interesa poder asociar números reales a través de lo que llamamos una relación. Una relación nos va a permitir conectar elementos que existen en un conjunto con elementos que existen en otro conjunto. Pensemos en el conjunto de los estudiantes que estarán tomando la clase de matemáticas avanzadas. Esto sería como una lista de matrícula, este conjunto. Y pensemos en los estudiantes que aprobaron con una nota superior a 90% la clase de matemáticas del año anterior. Digamos una matemática introductoria. Estos son los estudiantes que llevaron la clase de matemáticas introductoria pero nos vamos a enfocar ahora en identificar quiénes son los estudiantes que aprobaron con más de 90.
Y estos son los estudiantes que enviaremos a la matrícula de matemáticas avanzada. Hemos establecido entonces una relación entre estos dos conjuntos. En la sección de estudiantes de matemáticas introductoria, estos son los estudiantes que aprobaron con 90% y ahora pueden ir a la clase de matemáticas avanzadas. Una relación establece entonces también un criterio de selectividad o un criterio de exclusividad para poder enlazar un punto de un conjunto o un elemento de un conjunto con un punto en otro conjunto. Decimos que el conjunto de donde se hace la selección se le llama conjunto de partida. Y el conjunto en donde se concreta la asignación se llama conjunto de llegada. En particular, las relaciones que estaremos estudiando son relaciones entre números reales, por lo que tendremos un conjunto al que le llamaremos X mayúscula, el cual contendrá una cantidad de números reales. Y enviaremos o asociaremos o relacionaremos esos números reales con otros números reales que estarán en un conjunto que le llamaremos conjunto Y o conjunto de llegada. Y lo que establece esa relación o esa correspondencia puede ser una expresión algebraica. En particular, nos interesan las expresiones que se llaman funciones. Antes de que veamos qué es una función, queremos ver primero qué es exactamente una relación en un contexto más amplio. Una relación la vamos a entender tan solo como una regla de asignación. Si existe un valor X o un número X, un elemento X o un punto X, como le queramos decir, que existe en este conjunto de partida, le vamos a asignar una correspondencia, es decir, vamos a decir que está relacionado de alguna manera con algún elemento o punto Y del conjunto de llegada. Es en ese sentido que podemos decir que enviamos a X en Y o enviamos a X hacia Y, estableciendo una relación entre estos dos. Cuando nuestras relaciones están basadas en los números reales, estaremos entonces enviando a alguien o estaremos asociando a alguien de los números reales con alguien más que también está en los números reales. Y una forma conveniente de escribir esa relación es mediante pares ordenados. Entre paréntesis escribimos X, Y. Y en este caso estaremos diciendo que X se relaciona con la Y. Es decir, donde sea que esté la X, se va a asociar con la Y. Quien sea X se corresponde únicamente con Y. Esperaremos que sea únicamente con Y. ¿Cómo sucede esta asociación en un sentido gráfico? Los pares ordenados tienen la ventaja de que además nos permiten describir coordenadas en un espacio. Entonces podemos tomar dos rectas numéricas como si estuvieran cruzadas en el 0. Y a ese punto le llamaremos el origen del plano cartesiano, al que ahora también conoceremos como el espacio R2. ¿Por qué R2? Porque tenemos dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical. Pero en vez de poner R en ambos lados, lo que haremos será mejor indicar que el eje horizontal de este plano se corresponde con las X que están en nuestro conjunto de partida y que el eje vertical se corresponde con las Y que están en nuestro conjunto de llegada. Así, si existe un punto, vamos a llamarle A, en este lugar del plano cartesiano, particularmente en este lugar del eje del conjunto de partida, entonces deberá existir un punto B
en el eje del conjunto de llegada, de tal manera que si yo logro intersectarlos, y de seguro lo voy a lograr, me van a formar un punto en el plano, al que voy a identificar como la asignación de A con B, o decir, el par ordenado A, B, es decir, que A está relacionado con B. Estas son entonces varias formas de establecer una relación entre dos conjuntos, como un diagrama en donde el conjunto de partida aparece como una lista o como una enumeración visual de los objetos que forman parte de él, y el conjunto de llegada igualmente es una representación gráfica como una lista de todas las cosas que están contenidas en él, y utilizo una flecha para indicar cómo se corresponden cada uno de los elementos. O puedo realizar la gráfica de un plano e indicar cada una de las correspondencias ahora como puntos geométricamente distribuidos en ese plano. También es posible representar las correspondencias o relaciones como tablas, en donde utilizamos dos columnas, donde cada columna tiene instancias de los objetos que estamos relacionando. Una relación puede ser de x a y, donde x tiene el valor de -1 y y tiene el valor de 0. X tiene el valor de 1/2 y y tiene el valor de -1/3. Y x tiene el valor de 2 y y tiene el valor de 3. Esta tabla de correspondencias nos formará también una lista de pares ordenados, es decir, -1,0, 1/2, -1/3 y 2,3. Estos pares ordenados los podemos ubicar en nuestro plano cartesiano y podemos establecer ahora una relación como un gráfico en R2. Cuando x es igual a -1, y es igual a 0. Es decir, que cuando x está en -1, y está a la altura del 0. Es decir, este sería nuestro primer punto, -1,0. Y cuando x es igual a 1/2 positivo, y deberá ser igual a -1/3. Es decir, nos encontraremos en este punto, a la distancia de 1/2 desde el origen en el eje x y a la profundidad de -1/3 en el eje y. Y cuando x es igual a 2, y será igual a 3. Y este será nuestro siguiente punto. Es así como podemos traducir entre una lista de valores en una tabla a una serie o una lista de pares ordenados, a una visualización en el plano cartesiano de puntos, donde cada punto es un par ordenado y cada par ordenado es una correspondencia o una asociación que viene de una tabla. Las funciones son un tipo especial de relaciones en donde esperamos que a un elemento del conjunto de partida, exactamente un elemento del conjunto de partida, esté asociado con algún elemento del conjunto de llegada. O mejor dicho, queremos que si existe algo en el conjunto de llegada,
este elemento del conjunto de llegada no esté asociado con más de un elemento del conjunto de partida. Es decir, si hacemos una lista de puntos, visto como tabla, de negativo 1 con 1, negativo 2 con 2, negativo 3 con 3, negativo 4 con 3, negativo 5 con 3. Y hacemos otra lista, pero esta vez voy a invertir los roles. Y diré que estos números ahora serán los valores para mis coordenadas en X. Y voy a generar las gráficas de ambas tablas. Veamos cómo van a lucir. En el primer caso, vamos a tener que ubicar, como hicimos en el caso anterior, cada X en el eje horizontal, cada Y en el eje vertical, y buscaremos los puntos que corresponden en este plano para esas coordenadas. Por ejemplo, para -1, esperamos que este se corresponda exactamente con el valor de 1 en el eje Y. Estamos hablando de este punto. Cuando X es igual a negativo 2, mapeamos esta correspondencia con el número 2 en Y. Cuando X es igual a negativo 3, hacemos la correspondencia con el valor 3 del eje Y. Cuando X es igual a negativo 4, nuevamente lo hacemos corresponder con 3. Y cuando X es igual a negativo 5, nuevamente lo hacemos corresponder con 3 en el eje Y. Esta es la representación gráfica de nuestra relación de X a Y. X que se envía en Y. Vemos cómo cada uno de los elementos que están en el eje Y se asocia nada más con un elemento en el eje X. Y esto lo logramos al ver que cada uno de los puntos en el plano se proyecta con solamente un objeto en el eje X. ¿Qué pasa ahora con el segundo caso? En el segundo caso, más bien, lo que observamos es que cuando un elemento del eje X se proyecta hacia el eje Y o es enviado hacia el eje Y, más bien llega a tocar a dos puntos del eje Y, lo cual no es conveniente. ¿En qué sentido es que no es conveniente? Pues en el sentido de que esto no nos va a dar una función donde cada elemento se debe de corresponder, cada elemento del conjunto de partida, perdón, del conjunto de llegada, se debe de corresponder solo con un elemento del conjunto de partida. Veamos, ¿qué pasa cuando X es igual a 1? Se debe de asociar con el -1 en el eje Y. Cuando X es igual a 2, se debe de asociar con el negativo 2 en el eje Y. Pero cuando X es igual a 3, vemos que se corresponde o se asocia con el negativo 3 en el eje Y. Pero nuevamente cuando X es igual a 3, se vuelve a asociar con otro número, que en este caso es el negativo 4. Y luego se vuelve a asociar con el negativo 5. Vemos que el 3 entonces está asociado con 3 elementos del conjunto de partida, con 3 elementos del conjunto de llegada. El elemento 3 en el conjunto de partida o en el conjunto de
salida, conjunto de partida, se asocia con un elemento en el conjunto de llegada, dos elementos, tres elementos en el conjunto de llegada. Si lo vemos de esta manera, estamos diciendo que la representación de esta relación es de este tipo. El 1 se correspondió con el negativo 1, el 2 con el negativo 2, pero ahora el 3 se correspondió con 3 elementos. Vemos entonces que 3 elementos en el conjunto de llegada están asociados con un elemento en el conjunto de partida. Mientras que en el otro caso, donde teníamos negativo 1, negativo 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, la correspondencia era de negativo 1 hacia 1, negativo 2 hacia 2, negativo 3 hacia 3, negativo 4 hacia 3 y negativo 5 hacia 3. El primer caso representa una función, porque varios elementos del conjunto de partida se pueden corresponder con un elemento en el conjunto de llegada. El segundo caso no representa una función, porque un solo elemento del conjunto de partida se asocia con varios elementos del conjunto de llegada. A esto le llamamos la prueba de la recta vertical y nos permite determinar cuándo una relación es una función o no. Si podemos trazar una recta vertical en cualquier lugar de nuestra gráfica en el plano cartesiano y vemos que hay más de un punto de la gráfica dentro de esa recta vertical, decimos que no es una función. Equivalentemente, en nuestra tabla de valores podemos decir que si en las x hay un valor repetido, entonces la relación no es una función.